es tan fuerte en el ser humano que es capaz de torcer aquello a lo cual tú sientes instinto, inclinación a ir hacia el... Y por último, y ya toco otro punto, es el ser humano es el único ser vivo que sabe que teniendo relaciones sexuales puede tener un hijo. Los conejos no tienen ni idea, aunque tienen ese impulso. El ser humano lo sabe y eso le da trascendencia. Muy importante. Alberto, ¿el matrimonio tiene derecho a tener hijos? No. Un hijo es un regalo siempre. Los hijos son dones de Dios. Las parejas que naturalmente no pueden concebir tienen diferentes opciones, como el monitoreo natural de la mujer. Pueden ir a asesorías de planeación familiar, etcétera. No existen las opciones artificiales como in vitro. Digo, más bien, por supuesto que existen, no son válidas las opciones como in vitro. Por su aspecto principalmente de abortivo, ¿no? Exactamente. Claro. Ana, tú eres una experta en todo este campo. Yo insisto siempre en el sentido de la sexualidad, que eso es lo primero donde se peca, que no se vive la sexualidad, que tiene que ser entrega de hombre y mujer y no producir una fecundación fuera del organismo de la mujer. Perdona, porque hay hay muchas posibilidades técnicas. Ahora, yo siempre insisto en que las técnicas pueden mejorar. No nos debemos quedar en asuntos técnicos. Claro. Y porque podría llegar el momento en que hay un método que se respeta a rajatabla todos los requisitos naturales, que al final son los que nos da la Iglesia. Exacto. ¿De acuerdo? Si quieres continuar. Y bueno, pues los hijos son un regalo y no se justifican. Si después de intentar estos métodos naturales de monitoreo que mencioné no se puede concebir, siempre se puede recurrir a la adopción o a una maternidad espiritual. Muy bien, fenomenal. De hecho, el matrimonio, y es importante señalarlo, es una vocación. Claro. Es una vocación en sí misma que además realza el papel de la mujer y del marido. Tú no necesitas tener hijos para realizarte, porque el ser padre o madre tiene dos vertientes en el ser humano, como hemos visto anteriormente, que somos espirituales, sobrenaturales, que tenemos voluntad, razón, libertad. La educación tiene la parte material, que hasta un conejo lo tiene, que hasta un perro lo tiene, pero tiene la parte de la paternidad, de la maternidad espiritual. Y ahí el campo es enorme. De alguna manera, todos los cristianos estamos llamados a ser padres y madres, independiente de que estemos casados o no. Claro. La vertiente espiritual. Y entonces el matrimonio es más una vocación que, aunque tengas o no tengas hijos, ya te llena. Porque los hijos, al final, son un regalo de Dios. Y el que decide si vas a tener un hijo o no, quieraslo o no, aunque aquellos que lo tengan fuera del matrimonio, es Dios. Muy bien. Ana, ¿cómo se vive la castidad en el matrimonio? En realidad, todo cristiano es llamado a la castidad porque todo cristiano se ha revestido de Cristo en el bautismo. Tenemos que pensar en la palabra de San Pablo, no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. De ahí ya vemos que hay un fondo que nos exige vivir de una forma santa. Cada cristiano en su estado. Entonces, los religiosos en su celibato, los novios con abstinencia sexual antes de casarse, aunque hay otras cosas también que entran en esto, y los matrimonios lo que tienen que hacer es vivir bien la sexualidad. Esto muchos no lo han entendido, muchos matrimonios no lo han entendido bien, porque la castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo sexual. Ahora para que se entienda mejor, mencionar algunas cosas como no se vive bien la castidad, que la gente a veces cree que en el matrimonio está todo permitido. Ya que estamos casados, pornografía suena muy fuerte, pero tragarse todas las peliculitas donde se ve cosas indecentes, pues no se debe ver tampoco, aunque uno esté La pornografía tiene dos aspectos. El daño que te hace a ti mismo, porque estás humillando a tu marido o a tu mujer, pero además el abuso que se hace de las personas que salen en ese tipo de producto, porque en tanto en cuanto tú lo usas y lo compras, se seguirá abusando de esas personas. Entonces tú estás cooperando indirectamente al abuso y la explotación de personas terceras. O sea, tiene dos aspectos.
el afecto malo que te da a ti, la humillación, tiene tres, la humillación que haces de tu marido, de tu mujer, y luego la explotación de esas pobres personas. O sea, la pornografía no se le da, tú tienes razón, no se le da la importancia muchas veces que tiene. Perdón. No, que hay muchísimas revistas en casa que no se debería tener. Pero esas cosas se puede entender más fácilmente, pero yo quería hacer hincapié más que a lo que he dicho anteriormente del sentido procreativo del acto sexual, donde se peca muchísimo en el matrimonio, que es, por ejemplo, poner barreras en el acto sexual, manipularlo para destruir la fertilidad por no querer cargar con las consecuencias que es un embarazo. Pero al otro lado también, esto seguro que no se mentaliza a la gente bien, cómo se puede pecar contra la unidad, contra el sentido unitivo de la procreación, que es tener solamente relaciones sexuales con la intención de tener hijos, y todo lo demás de la entrega, del amor, no les interesa. Y esto es también una ofensa a la castidad. Y donde pecan muchas mujeres, la falta de entrega hacia el matrimonio, que hay un concepto en teología moral que no me gusta mucho, pero es lo mínimo que se puede exigir cuando hablan de débito conyugal. Este acto, que es un acto para poder expresar el amor en el matrimonio, debe estar muy por encima de un débito. Pero al final hay que decirle, si tú ni siquiera le das lo más mínimo a tu marido, pecas en este sentido. Es importante y dejar claro también con respecto a la castidad. A mí me gusta decir, la castidad no tiene nada que ver con no tener relaciones sexuales, no tiene nada que ver con la virginidad o con la pureza. Bueno, con la pureza sí, pero no con la virginidad. La castidad es tener relaciones sexuales, con ese respecto, cuando las tienes que tener. O sea, antes de casarte no las tienes que tener, después de casarte se vive la castidad teniendo relaciones sexuales con tu mujer o con tu marido. Eso es importante. Luego otro punto que es, a veces cuando doy conferencias o estoy en charlas, pregunto, ¿vosotros sabéis la diferencia entre un homosexual que vive la castidad y un heterosexual que vive la castidad? A veces la gente se me queda así como, bueno, ¿por dónde se va a salir este? Bueno, pues al final la diferencia es ninguna. Un homosexual que vive la castidad no se diferencia en nada a un heterosexual que tiene una inclinación a no serle fiel a su mujer y salir detrás de todas las faldas que encuentra, pero que vive la castidad. Y utilizando su voluntad, no actúa en ese instinto. De esa manera igual con el homosexual. Alberto, ¿por qué es una ofensa a Dios usar métodos anticonceptivos? Los actos conyugales, por querer de Dios, es el modo de expresar el amor de los esposos y es la forma de transmitir la vida. Es antinatural separar estos propios del acto conyugal. Y al usar los métodos anticonceptivos se está desvirtuando el mismo acto. Por eso es tan ilícito buscar la unión de los esposos suprimiendo la fertilidad. ¿Cómo lograr la fertilidad de manera artificial? Es prácticamente lo mismo que había mencionado antes. Esto hace que se evite esa unión de los esposos y de hecho desconozco una estadística, pero se me hace que tú sí la conoces de los de esposos. La que estábamos hablando el otro día. Yo te digo, estábamos hablando del tema de la tasa de divorcios que existía entre matrimonios que utilizaban métodos anticonceptivos y matrimonios que no lo utilizaban. Los matrimonios, los nuevos matrimonios que utilizan métodos anticonceptivos tienen una tasa de divorcio del 50%, entre el 40 y el 50%. Bien, aquellos matrimonios de primeros matrimonios que no utilizan métodos anticonceptivos, la tasa de divorcio es del 5%. Otra estadística es que desde que se empezaron a utilizar de manera masiva los anticonceptivos, temas como el divorcio, los abortos y los abusos domésticos han crecido exponencialmente debido a que el tema de contracepción le ha quitado la responsabilidad principalmente al hombre con respecto a la relación de compromiso y de responsabilidad con su mujer y sus hijos. Y lo que es la unión del matrimonio realmente se rompe. Es nula, o sea, es nada. Por eso hay tanto divorcio y no. Exactamente. Ya
antes de que os pida que hagáis cada uno un comentario de cierre, una recomendación a los que nos están viendo en la televisión, Ana, te pediría que me comentaras ¿qué es la paternidad responsable? Tienes un minuto más o menos. En realidad es vivir la sexualidad con todas sus consecuencias naturales con responsabilidad. Que es lógico que hay una preocupación entre los padres de cuántos hijos pueden tener, que no es lo mismo, esto es una frase de Juan Pablo II, no es lo mismo tener 2 hijos o como tener 10. Eso hay que pensarlo con responsabilidad, pero siempre los criterios que dice la Iglesia, lo que está permitido, que el matrimonio tiene derecho a decirlo y pensarlo, distanciar los nacimientos también, siempre que tenga una conciencia bien formada, que tenga rectitud de intención, que decir que no sea por egoísmo, sino por motivos justificados. No son tan graves como se cree la gente siempre. Hoy en día hay muchos problemas sociales, de convivencia, económicos, de salud, son los más importantes, y tiene que ser, si se emplean métodos que son lícitos para regular la fertilidad. Perfecto. Os voy a pedir que en 10 segundos cada uno dé una última frase, una última idea a nuestros televidentes que pensáis que es importante dejarles. ¿Comienzo yo? Por favor. Los padres, cuando encuentran su vocación de padres y esa gran responsabilidad que lleva ante Dios y ante la misma sociedad, deben de decidir el número de hijos que pueden tener y educar según las circunstancias personales. Por favor, Mariana. Un día estaba leyendo algo muy padre que decía, un día forjé un eslabón, al siguiente día forjé otro, y luego otro, y luego otro, y los junté todos y me encontré con una gran cadena que es la familia. Ah, muy bien. Ana, para terminar. La castidad no se debe considerar como algo de tener miedo hasta dónde está algo permitido o prohibido, sino la castidad es cuestión de amor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por todas las opiniones y a ustedes por estar con nosotros. Y recuerden, defiendan su fe y estén orgullosos de su Iglesia Católica.